베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad 아버지 하나님 하늘에 계시니 온 천하 만민 주 앞에 찬송하네 이 천지 만물도 주 앞에 그 거룩하신 이름을 늘 높이네 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라 주 얼굴 배울 때 내 마음이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수 저 천군 천사를 주옹이하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네 주 삼위일체께 승리한 무리들 다 기쁜 음성 높여서 감사드려 창조주 하나님 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, te damos gracias por este día, que en el día de hoy a través del unigénito hiciste que viniera en esta tierra y se hiciera verbo, y tú hiciste que nosotros podamos tener esa felicidad dentro de ello. Ayuda, Señor, que nosotros a través de este culto podamos entregar un culto en espíritu y en verdad, y en esta hora tener tu bendición. Ayuda que nosotros a través de tu fe, nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 구주의 십자가 보혈로 죄 씻음 받기를 원하네. 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 죄악을 속하여 주신 주 내 속에 들어와 계시네. 십자가 앞에서 주 이름 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 주 앞에 흐르는 생명수 날 씻어 정하게 하시네. 내 기쁜 정성을 다하여 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 내 주께 회개한 양심은 생명수 가운데 젖었네. 흠없고 순전한 주 이름 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 이 시간 보혈의 공로를 의지하여 En este momento vamos a orar en arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias porque en el día de hoy nos has permitido venir delante tuyo, que nosotros a través de la sangre de Cristo, nosotros podemos tener ese perdón. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a solamente depender de la sangre de Cristo y en esta hora venir delante tuyo. Padre Dios, perdónanos por esos momentos en el cual quisimos vivir por nuestros propios deseos, por nuestra propia voluntad. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón verdadero y contrito delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener tu misericordia. Padre Dios, perdona nuestros pecados. Ayuda, Señor, que de la misma manera como tú nos has dado la vida a nosotros vamos a venir delante tuyo verdaderamente con un corazón humilde para poder recibir esa vida. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos dejar este pecado, aceptar que nosotros no somos nada sin ti. Ayuda, Señor, que tú puedas recibir el espíritu de cada uno de nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, a cada uno de nosotros y ayuda, Señor, a poder recibir tu guía y ayuda, Señor, a poder entregarnos delante tuyo. Recibe nuestro espíritu y obra a través del Espíritu Santo. Ayuda, Señor, que en esta hora nosotros vamos a tener ese encuentro y ayuda, Señor, que nosotros a través de eso podamos reconciliarnos contigo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
주님을 주님께 감사합니다. 주님 거룩하시고 Padre que eres santo 우리 아버지 하나님, y que eres lleno de la gracia, damos gracias por esa gracia y ese amor que nos has dado en este día santo que nos has dado, en este día en que en cual recibimos tu bendición. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros seamos personas verdaderas, que podamos recibir esa bendición. 참으로 통해 자복하는 심령마다 Ayuda, Señor, que todos aquellos que se arrepientan delante tuyo, límpialos. Y ayuda, Señor, que en esta hora puedan ver tu rostro y así puedan escuchar tu voz. 하나님 아버지 Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener esa esperanza del reino de los cielos y así en esta hora pueda ser una hora en la cual podamos recibir ese poder y esa bendición. Padre Dios, 우리 주님이 사랑하시고 또 te queremos pedir por nuestro obispo, quien tú has amado y lo has puesto a través del Espíritu Santo. Gracias porque lo has puesto en el púlpito para llevar tu palabra. Al llevar tu palabra, ungile los labios de tu sabiduría, el conocimiento y el poder. Y ayuda, Señor, que Él tenga la inspiración y ese poder del reino de los cielos, para que así puedas llevar esa palabra que está lleno del poder, de la autoridad. Y ayuda, Señor, que todos nosotros, al escuchar esa palabra, pongan esas personas que lo han entendido, así puedan amar más a Dios y así puedan depender más en ti. Y así que cada uno de nosotros podamos estar llenos de la fe. Padre, tú dijiste que las personas que son justas vivirán con tu verdad. Ayuda, Señor, que todos nosotros, a través de esa verdad, esa palabra que has llevado, ayuda, Señor, que nosotros podamos ser justificados, podamos ser poder y pueda ser vida dentro de nosotros. Y así ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos así nacer de nuevo en el Espíritu Santo. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir esa bendición. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en sombra del valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 선하심과 인자하심이 정령 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Amén. 나의 약함하시는 주님 강하게 날 붙드네 좁은 길을 외면하려 할 때도 날 이끌어 인도해 한없이 부족한 날 위해 십자가를 지시고 가장 귀한 생명을 주시는 그 놀라운 주의 사랑 이런 나를 어찌 사랑하셔서 회복시키고 다시 순종하게 하실까 그 은혜로 새로운 삶을 살게 하니 그분께 다시 고백하겠네 나의 하나님 나의 하나님 내게 주신 사랑 본받아 나로 인해 저 사망의 길 헤매는 사람들을 주께 돌아오게 하소서 나의 하나님 나의 하나님 저만 사랑하게 하시고 믿음으로 세상을 이기며 날마다 승리케 하여 주소서 찬양과 감사로 날마다 승리케 하소서 아멘 할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te damos gracias porque hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener esa esperanza en el reino de los cielos. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan recibir esa bendición y gracia que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo,
Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han obedecido según tu palabra, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan ser recordadas por ti y tengan ese testimonio. Padre Dios, debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han entregado esta ofrenda como han determinado. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan estar llenos de ese testimonio que viene de ti. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento, que cada uno de ellos han entregado gracias delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos siempre puedan tener respuesta de sus oraciones. Y también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo, incluso en línea. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener esa bendición que viene de ti. Damos gracias y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que se han ofrendado delante del Señor, en ustedes y sus familias. Aleluya.
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 15, versículo 33 hasta el 41. La palabra de Dios, Marcos 15, versículo 33 hasta el 41. Vamos a leer todos juntos. 시작. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó en voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que ha traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decía al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. 올라온 여자가 많이 있었더라. 아멘. Amén. 우리에게 주시는 En 귀한 este momento vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor, para que nosotros al escuchar esta palabra podamos obedecer, y también por el obispo para que tenga la inspiración de Dios. Vamos a orar todos juntos. 귀한 시간, 주의 뜻을 정말 우리 모두가 깨닫고 주 앞에 나가는 귀한 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님이 우리에게 예수 그리스도를 통하여 하나님과의 막힌 담을 허물어 주셨음을 알고 주께로 나가는 이 시간, 우리 심령이 주 안에 하나 되는 거룩한 시간 될 수 있도록 우리 하나님 이끌어 주시고 함께하여 주시옵소서. 말씀을 전하시는 감독입세 김부사, 말씀의 지혜와 능력으로 함께하여 주시고, 그 말씀을 듣는 우리 모든 심령이 그 말씀의 깊이와 그 하나님의 뜻을 깨닫고 주께로 나가는 귀한 이 시간 될 수 있도록 함께하여 주시고 성령으로 도와주시옵소서. 우리 감독님에게 주께서 함께하여 주시고 그의 입술을 주장하여 주시고 하나님의 뜻을 밝히 증거하실 수 있도록 능력 도하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 성령 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 하나님이 이끌어주시고 도우시는 이 귀한 시간, 우리 하나 앞에 나가 우리 하나님의 이끄심을 바라보는 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 예수로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 귀한 성의를 damos gracias porque nos has permitido este día, y así hemos podido entregar este culto delante tuyo. 말씀을 Y en esta hora deseamos recibir tu palabra. 선포케 하기 위해서 Ayuda a tu siervo que tú has puesto para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, que pueda ser revestido con tu poder. Y ayuda, Señor, que todos nosotros, toda nuestra iglesia, pueda revestirse con tu poder y así pueda recibir todo lo que viene de ti. 예수 이름으로 Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. 찢어진 El velo del templo es rasgado. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es santo. Él crea toda la creación y lo pone en la expansión. A diferencia del cielo, la expansión estaba vacía. Existe un límite llamado aguas de arriba en medio del cielo de Dios y el espacio de la creación. Por lo tanto, nadie puede sobrepasar este límite y entrar en el cielo. Luego de que la humanidad cayó, el lugar donde no puede entrar sin sangre fue llamado lugar santísimo. Había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podría entrar una vez al año. Este momento el velo era abierto y el lugar santísimo de Dios y el lugar santo del hombre se unían. Por lo tanto, Dios entró en el mundo y la humanidad que fue salva entra en el cielo. De esto trata las palabras, vosotros en mí y yo en vosotros. Él derramó la sangre en la cruz para romper la pared de la que dividía. El velo es su carne. De esta manera Jesús entró en el cielo y el Espíritu Santo baja del cielo. El velo que divide entre los dos lugares es nuestro pecado. Sin embargo, cuando el velo fue rasgado, Él redime nuestros pecados.
Jesús compró a los creyentes con sangre y entra en el cielo en cambio de ellos, y el Espíritu Santo entra en nosotros en cambio del cielo. La obra que fue realizada en el monte de Golgota es la verdad. Si el Espíritu Santo entra en nuestros corazones, significa que nuestro Salvador mora en el cielo, así como Dios y nosotros somos uno. No somos personas que siguen la religión o filosofía. Nosotros somos creyentes que dependen de la sangre de Jesús, el Evangelio y el Espíritu Santo. Amén. 우리 주 예수 그리스도께서 십자가에서 El hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya muerto en la cruz es por cada uno de nosotros, y nosotros a través de esa gracia estamos viviendo. 하나님께서 우리에게 베푸신 Y esta gracia en el cual Dios nos ha dado a nosotros, hay momentos cuando hablamos acerca de esto, lo simplificamos, y si tratamos de organizar todo esto en una sola frase, eventualmente llegará a solamente simplificar esto y no tener todos los detalles que tienen esto. Cuando nosotros creemos primero en Jesús, ¿qué es lo que nosotros escuchamos? Usted crea en Jesús, porque Jesús al morir en la cruz, Él ya perdonó todos sus pecados, y ahora podrá entrar al reino de los cielos. Usted entrará al reino de los cielos. Nosotros, pues, al creer en Jesús, al principio, cuando escuchamos esas palabras, uno puede pensar fácilmente, pues la verdad, yo no he hecho pues un gran pecado, yo no soy un criminal. Y pues, entonces al escuchar esas palabras, se goza de esto y sabe que va a poder ir al reino de los cielos. Pero queridos hermanos, no ha tenido esa explicación suficiente solamente pues acerca de la fe, pues con solamente estas simples palabras. Pero queridos hermanos, el hecho de no cometer un pecado grande no significa que uno no haya pecado o no tiene pecado. Y la verdad, esta persona eventualmente solamente no pues sentirá ese gran valor cuando escucha sobre la sangre de Cristo, sobre la muerte de Cristo, y eventualmente esta persona llegará a pecar voluntariamente, llegará a pecar sin tener ese pensamiento o tener esa responsabilidad de ese pecado que ha cometido. Y la verdad, dentro de la iglesia, el hecho de que tiene que tener gran responsabilidad acerca del pecado. Cuando por eso, si las personas no comprenden claramente sobre el tema de la redención, sobre el concepto de la redención, y fácilmente piensan, como Jesús murió en la cruz, yo puedo ir al reino de los cielos. Y entonces esta persona eventualmente podrá pues simplificar la fe y tomarla muy ligeramente, y podrá llegar a ser perezoso en su vida de fe. Pero queridos hermanos, cuando hablamos acerca de esto, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? De que Jesús al morir en la cruz, ¿qué es lo que está haciendo? Él al morir en la cruz, Él nos ha dado ahora la oportunidad para que nosotros podamos cambiar nuestra situación en la cual nosotros éramos divididos, o sea, cortados de nuestro Dios. O sea, cuando Jesús al morir en la cruz, ahora ¿qué significa? Que esta relación en la cual había sido dividida con Dios, ahora puede ser unida nuevamente. Ahora esa relación que era separada, ahora puede ser reconciliada con Dios nuevamente. Queridos hermanos, nosotros tenemos que saber que nosotros somos pecadores. Y nosotros, siendo pecadores, y el hecho y esa identidad que nosotros somos pecadores, la verdad, con esta identidad, nosotros no podemos venir delante de Dios. Esto delante de Dios es la maldición. Y nuestro Señor es aquel que destruyó esta gran pared, este gran obstáculo que estuvo entre Dios y nosotros. Él es aquel que abrió esa puerta para que nosotros podamos volver a tener esa conexión con Dios. Y cuando nosotros hablamos acerca de esa verdad,
¿qué es? Es que nosotros éramos personas que el hecho de venir delante de Dios era algo imposible. En el pasado, no importa cuánto nosotros nos arrepentíamos delante de Dios, la verdad, esto no tenía ningún significado. Porque no habrá nadie y ninguno que vaya a poder ser perdonado con ese arrepentimiento. La verdad, nosotros delante de Dios no teníamos nada, no éramos personas que éramos aptas de venir delante de Él. Pero solamente a través de la sangre de Jesucristo, o sea, solamente a través de esa muerte de Jesucristo, ahora nosotros hemos obtenido la oportunidad de tener perdón de nuestros pecados de ahí en adelante. Por eso, nosotros como ahora adelante podemos recibir el perdón. Entonces nosotros ahora tenemos la oportunidad de ir al reino de los cielos. Ahora nosotros tenemos también el derecho de poder construir esa fe, de poder ir al reino de los cielos. Y así podemos entender y hemos comprendido que ahora podemos tener esa vida de fe, del hecho de que nosotros podemos tener esa comunión, volver a tener esa comunión con Dios. Esto es algo que nosotros podemos conocer y es algo que nosotros podemos conocer por primera vez en el momento en el cual vemos esa muerte de Jesús, de que esa es la gracia de Dios, de que esa pared, ese obstáculo que instruía entre Dios y nosotros ya no existe, de que Dios ya no nos ve a nosotros como el enemigo, que la puerta ya está abierta, que a través de Jesucristo esa puerta que ha sido abierta. ¿Qué significa esto? Que Él en sí es esa puerta. Por eso nosotros a través de Él podemos tener ese camino para poder tener esa relación, esa comunión con Dios. Queridos hermanos, lo importante acá que es que Él es aquel que nos tiene que guiar a nosotros. Y Él es la única persona que nos puede guiar y Él personalmente nos tiene que guiar. Y esa es la razón por la cual Él muere. ¿Por qué? Porque nosotros éramos personas que no teníamos ninguna relación con Él. Y la verdad, nosotros no podíamos tener ese encuentro con Dios. Y Él, en cambio de nosotros, como nos dice también en 1 Pedro 3:18, de que Él nos ha guiado a nosotros y Él ha muerto por nosotros una sola vez por nuestros pecados. Nosotros anteriormente pensábamos que solamente al morir ya era el fin de todo. Pero la verdad sabemos de que no es así. Ahora sabemos de que luego de la muerte tendremos ese juicio. Si nosotros morimos y si ese es el fin, qué tan fácil sería la vida. Pero la verdad nosotros sabemos que nosotros tenemos ese juicio. Por eso podemos encontrar la desesperanza y esa amargura en nuestra vida. Pero entonces Jesús, al morir en la cruz, Él toma todos nuestros pecados y Él siendo ese sacrificio en cambio de nosotros, Él ahora quita todo ese juicio, todo ese castigo, quita toda esa ira de Dios. Él anula, Él alivia esa ira de Dios. Y por eso, esa justicia de Dios, no es aborrecida, sino que en cambio es complacida por completo. Y no hay ningún problema luego de que esa justicia ha sido ya completada. Por eso, ese sacrificio que Jesús entregó delante de Dios es algo que Dios ha recibido y se ha complacido con ese sacrificio, y esa ira de Dios ahora es anulada, es aliviada. Y podemos ver que ese pecado que era un problema para la humanidad, que ese pecado que hacía que el hombre sea enemigo de Dios y hacía de que Dios tuviera la ira contra ese enemigo, ahora podemos ver de que Jesús absorbió esa ira de Dios y ahora esa ira no existe por toda la eternidad.
오셔서 죽으시기 전까지 Y si nosotros hablamos esto en otras palabras, si nosotros vemos a todas las personas que existían antes de que Jesús hubiera muerto en la cruz, podemos ver de que todas estas personas eran personas que iban a recibir ese juicio de Dios, que iban a recibir esa ira de Dios, no importaba en lo que ellos hacían. Pero ahora, luego de que Jesús murió en la cruz, podemos ver que ahora esas personas tienen esa redención y nosotros podemos ver que a través de esto nosotros podemos tener el perdón de pecado, la humanidad puede tener el perdón de pecados y así tiene esa redención. Y no solamente termina en ese momento, sino que también recibe ese perdón de todos los pecados que cometerá en adelante. O sea, tienes ahora esa oportunidad, está abierta, esa oportunidad de ser perdonado, siempre está abierta. Y queridos hermanos, nosotros al creer en Jesús, ustedes y yo podemos saber que esto ahora ya hace efecto dentro de nosotros en el momento en que creemos en Jesús. En ese momento en el cual a toda la relación que con Dios ha sido reconciliada, podemos ver de que toda la puerta como ya está abierta, entonces podemos tener esa relación, esa comunión con Dios y así podemos acercarnos a Dios aún más. 자, 그런데 가는 중에 Pero 우리가 주의해야 될 것은 algo que nosotros tenemos que prestar atención y estar despiertos al ir en este camino, ¿qué es? Es que el pecado es algo que nosotros no podemos cortar con nosotros por completo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta carne. ¿Por qué? Porque el Señor siempre tiene que ayudarnos a nosotros y guiarnos en todo ese camino. Porque tenemos esta carne. Porque esta carne todavía tiene ese pecado. Solamente para poder sobrepasar todo esto es a través de la ayuda de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el sumo sacerdote que es perfecto, que Él es completo. Incluso en el día de hoy es nuestro sumo sacerdote. Por eso nosotros tenemos que estar más cerca al Señor, tenemos que estar mucho más cerca al Señor. 받을 수 있는 자가 ¿Por qué? Porque así nosotros constantemente podremos tener ese perdón, esa redención de nuestros pecados, ese perdón de nuestros pecados, para que así nosotros, ese pecado que en el cual está dentro de nosotros, pueda ser perdonado por nuestro Señor. Y nuestro Señor es aquel que nos puede perdonar. 다만 우리가 반드시 주 안에 Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que permanecer en Él. 우리는 제사장 Queridos hermanos, nosotros somos sacerdotes. Nosotros somos como los sacerdotes. No somos el sumo sacerdote. No somos el sumo sacerdote, sino nosotros somos sacerdotes. 주님께 우리가 가깝게 Pero nosotros, al estar juntos con el sumo sacerdote, que es nuestro Señor, ahora nosotros siendo sacerdotes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ayudar a la obra de Dios. Tenemos que ayudar a la obra de Dios. Y nosotros ahora tenemos que ser parte. 우리가 Nosotros tenemos que ser parte de esa redención. Por eso nosotros demos en parte a esas ovejas para así estar junto con el Señor, hacer la obra del Señor. O sea, tenemos que dar efecto a esa obra de nuestro Dios. Por eso cada uno de nosotros delante del Señor tenemos que ser ahora nos hemos convertido en personas que podemos también perdonar el pecado de las personas. 또 마찬가지로 O sea, hacer la obra junto con el Señor y estar junto con el Señor. Ahora podemos guiar y podemos estar revestiéndonos de la obra de Dios. Y somos ahora sacerdotes. Queridos hermanos, ahora nosotros no caemos en ese pecado, sino que ahora somos personas que peleamos en contra de ese pecado. Y ahora que nosotros hemos tenido ese cambio que tenemos dentro de nuestro Señor Jesús, podemos ver de que todas las cosas han cambiado dentro de nosotros, nuestro ambiente, nuestro entorno ha cambiado y también esa perspectiva que Dios tenía de nosotros también ha cambiado. Y ahora 날 일이 되었고
Las personas que antes temían a esa ira de Dios, ahora no lo temen, sino que ahora, como han sido ya libres de esa ira, ahora están llenos de ese gozo y ahora, la verdad, pues vienen delante del Señor y el Señor está tratando de tener esa buena perspectiva de nosotros. O sea, está tratando de vernos con esos ojos hermosos. 장애가 Y ahora este obstáculo en el cual nos impedía venir delante de Dios ha desaparecido. 앞으로도 죄와 계속 Queridos hermanos, ustedes y yo constantemente seguiremos peleando con ese pecado. Y así es como comienza. Ese es el comienzo de nuestra vida de fe. 우리 신앙의 대상이 있습니다. Y la verdad es que Él recibe nuestra fe y hay alguien que tiene que recibir nuestra fe, que es nuestro Dios. En el pasado no importaban cuántos sacrificios entregaban delante de Dios, pero la verdad esos sacrificios no tenían ningún efecto. Pero queridos hermanos, el día de hoy, al nosotros reentregar nuestro culto, nuestro servicio delante del Señor, sabemos de que Dios está al frente de nosotros. Y no solamente es el entregar este sacrificio, o sea, esto delante de Dios, sino que nosotros estamos llenos de esa esperanza de Dios y de que sabemos de que nosotros estamos llenos de esa esperanza de que tenemos que estar más cerca delante del Señor y esto se convierte en una realidad. 만나신 것은 죄를 사하기 Cuando el Señor, al tener ese primer encuentro con nosotros, es para perdonar el pecado pues de nosotros, pero ahora 만나실 것입니다. Él volverá a tener ese encuentro con nosotros. Estamos hablando del Hijo del Hombre y cuando venga en nosotros nuevamente, ahora nos tomará a nosotros y nosotros estamos recorriendo ese camino delante del Señor. Y nosotros ahora nos hemos convertido en personas verdaderas. E incluso como dice en Hebreos 9, 27, 28, ahora nuestros pecados han sido cubiertas y Él vendrá de nuevo para poder volvernos a tomar. Queridos hermanos, ahora nosotros somos limpios de nuestros pecados y ahora somos personas que viven por la justicia. Somos personas que realizamos esa justicia. Este es a nuestra característica, nuestra esencia ahora de nuestra vida. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que oír? Tenemos que tener ese corazón verdadero delante de Dios y seguir ese camino. Queridos hermanos, nosotros no podemos volver a nuestro viejo ser. Nosotros no volvemos a ir al viejo Israel. Somos personas que ahora hemos comenzado esa nueva Israel. 앞으로 Ahora no podemos volver al pasado, sino que nosotros ahora 위해서 마감을 tenemos que ir a creando esa nueva Israel. ¿Por qué? Porque el viejo Israel ha sido ya terminado, ya fue cortado por Dios. 다 개선해서 Y ahora nosotros a través de Jesús, el Señor nos ha renovado a nosotros y ahora somos nuevas personas, somos un solo cuerpo, somos la nueva Jerusalén. 개인의 이슈가 Y en este momento, en este lugar, la verdad, ese problema 나중 문제예요. que es personal, la verdad no es hecho en este lugar, sino que esto es puesto a un lado, sino que ahora hacemos la obra de Dios y el Señor desea que nosotros realicemos su obra. Y Él desea que cada uno de nosotros seamos esa nueva Israel en el cual que es espiritual y desea que cada uno de nosotros podamos conocer esto. 상당히 큰 영광스러운 Y nosotros 해야 될 tenemos que pelear y tenemos ese deber de pelear por esto. Y la verdad, estamos hablando aparte de nuestros problemas personales, sino que estamos hablando de que todos nosotros nos está hablando de esa deber que es de todos nosotros. Y el hecho de que todos nosotros, el hecho de que nos ofrezcamos delante del Señor, nos sacrificamos delante del Señor, es un deber que cada uno de nosotros tenemos que tener. Y es algo obvio que cada uno de nosotros que debemos tener. Y nosotros somos personas que tenemos que participar en esta guerra, en esta pelea.
todos juntos tenemos que ofrecernos para poder construir este cuerpo y realizar y juntos realizar y pelear por la justicia, no por nuestros propios deseos. Tenemos que entregarnos a cada uno de nosotros con un corazón verdadero, para que cada uno de nosotros no nos convertamos nuevamente en enemigos de Dios, para que cada uno de nosotros no volvamos a ser enemigos de Dios. Es algo que nosotros no debe haber dentro de nosotros, sino que cada uno de nosotros tenemos que ser esa nueva Israel. Y cada uno de nosotros, la verdad, el viejo Israel ha sido ya puesto atrás y ya ha sido ya echado por Dios, pero la verdad es que nosotros no debemos volver a esto. Ese nivel espiritual que nosotros tenemos tiene que ser ahora es mucho más alto que cada uno de ellos. Pero si vemos en la realidad, podemos encontrar muchos puntos en el cual no son. Y también hay muchos momentos en el cual nosotros nos avergonzamos. Pero la verdad tenemos que venir y tenemos que renovar nuestros corazones. Y la verdad, para que la iglesia sea esa iglesia que ha sido reemplazada por Israel, de Israel. Cada uno de nosotros tenemos que alejarnos de todos nuestros intereses personales, sino que cada uno de nosotros tenemos que formar ese cuerpo de Dios y en cada uno de nosotros tenemos que hacer que ese pecado no venga a nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Sí, ahora vamos a ver el pasaje bíblico que hoy le hemos leído. Si vemos a Jesús ahora ha sido ya crucificado y han pasado 3 horas en el cual ha sido crucificado. Él había sido crucificado a las 9 de la mañana y ahora en el pasaje bíblico que leemos en Marcos 15:33 podemos ver que está hablando que ahora son las 12 de la mañana, o sea, de la tarde, y podemos ver que en ese momento dice que las tinieblas vinieron y cubrieron las tierras de repente, y podemos ver que pues las 12 de la tarde es el día, pues es el momento en el día en el cual el sol resplandece más fuerte. Pero podemos ver de que en esa hora las tinieblas cubrieron en ese lugar. Podemos ver de que esta era es algo que Dios había realizado, y nosotros podemos ver de que incluso en el Antiguo Testamento cuando habla de que Dios había morado en ese lugar, es el día en el cual era lleno del gran temor y era el día que estaba cubierto en la oscuridad, como dice también Sofonías 1:15, cuando dice que es el día de juicio, el día de angustia. Y entonces si vemos en Marcos 15:34, ¿qué es lo que Jesús hizo en esa hora novena? Que Él clamó diciendo Eloí, Eloí, lama sabactani, que es traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y podemos ver de que Jesús en esa hora estaba en gran dolor, y todo ese dolor de que él había pues experimentado era algo pues que no se puede expresar con las palabras. Y una de las cosas que él más sufrió en ese momento no era solamente el dolor de la carne, sino era el hecho de que Jesús en ese momento había sido pues separado, había sido dividido del Padre. Era algo para él, era algo que era inimaginable y era un dolor pues insoportable, porque él no se imaginaba ser separado con el Padre. Y podemos ver de que en esa hora iba a ser dada pues el juicio de Dios. Toda esa ira del Padre iba a ser dada en ese momento a él. Y podemos ver de que él estaba en esa hora que estaba lleno de esa amargura. Y entonces una persona al ver a ese momento, una persona incluso en el momento en el cual las tinieblas habían sido pues ya
pues cubierta en el lugar y en medio de todo ese ambiente, y era algo que era en ese momento que era todo sobrenatural. Esa persona, ¿qué fue lo que dijo en el versículo 35, Marcos 15:35? En ese momento cuando pues Jesús había dicho Eloí, Eloí, habían una persona que había dicho diciendo que mirad, esa persona está llamando, pues Jesús está llamando a Elías, porque pues el Eloí, Eloí pues está en hebreo, y esa persona estaba tratando de pues menospreciar y burlarse de Jesús, diciendo que era pues decía que estaba llamando a Elías. Y luego si vemos en el versículo 36 dice que una persona corrió y trajo una esponja con vinagre, y si nosotros vemos en Juan es para poder cumplir con esa palabra de que Jesús había dicho que tenía sed, y luego Jesús tomó pues ese vinagre. Pero cuando hablamos sobre ese vinagre no estamos hablando sobre que era mezclado con una anestesia, no estamos hablando de eso, sino que era agua mezclado con pues vino. Y entonces, ellos comenzaron a burlarse, y incluso si vemos en la última parte del versículo 36, dice, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Pero entonces, luego a partir de ese momento, luego pues de 3 horas a las 3 de la tarde, pues Jesús murió en ese momento. Podemos ver de que Jesús estuvo 6 horas colgado en la cruz, y podemos ver de que ese tiempo era tan largo para él. Y podemos ver de que Jesús ya no tenía ningún tipo de aliento o ánimo o fuerzas en su carne. Y podemos ver que en el versículo 37, él luego dice que clamó gran voz y expiró. Pero entonces podemos ver que hasta el último momento Jesús estaba en su sano juicio y él no había perdido la conciencia. ¿Por qué? Porque pues él había pedido agua porque tenía sed, porque había muchas personas que eventualmente al morir en la cruz morían inconscientes, pero la verdad es que Jesús no estaba inconsciente, sino que él estaba en su sano juicio, y él hasta pues está como está en su sano juicio, él tomó pues aire y clamó a una gran voz y luego expiró, o sea, luego murió. Pero cuando nosotros hablamos de que él dio una gran voz, no estamos hablando que él haya gritado, sino que si vemos en el texto original, habla de una descripción de que clamó, o sea, de que clamó a gran voz, clamó una palabra. Y luego en ese momento él entregó su vida. Él entregó su vida. Y dice de que él, en ese momento, él entregó su vida y dijo que expiró, que él no es que haya muerto pues porque ya no tenía fuerza, sino que él ya entregó su vida, o sea que él había dado esa gran voz y expiró. Y esto es todo lo que el Evangelio, en todos los Evangelios dice acerca de esto. Y nosotros podemos ver que en toda la historia de la humanidad podemos ver de que ese momento en el cual es más importante, en ese momento, ¿qué fue lo que había ocurrido? Que el velo del templo que estaba en el templo se había rasgado en 2. Como dice en el versículo 38, que dice que ese velo se había rasgado en 2 de arriba hacia abajo, y podemos ver de que ese velo, la verdad, era un velo que no, cuando hablamos de velo, pues uno puede pensar que es pues un velo pues pequeño, ligero, pero estamos hablando de una cortina, pues podríamos decir, de una cortina que es mucho más gruesa, que era más o menos, el grosor era de 10 centímetros, y la verdad y estaba tejida con diferentes hilos que era difícil de cortar. No era algo fácil de rasgar con las manos, sino que era algo muy difícil de rasgar, que era de largo
largo unos 12.5 metros y un ancho de 1.8 metros. Y podemos ver que era algo tan difícil de hacer que no se podía rasgar de arriba hacia abajo. Y podemos ver de que ese velo que estaba en el templo, la verdad era algo que nunca había ocurrido. A más de 1000 años no había ocurrido de que este velo había sido rasgado, sino que este velo, ¿quién era aquel que podría cruzar ese velo? Solamente era una persona, una vez al año podía entrar y cruzar ese velo. ¿Para qué? Para poder redimir el pecado de todo el pueblo. Esa persona traía la sangre de un cordero de un año y lo entregaba. Y lo derramaba cruzando ese velo. Pero el cruzar ese velo y entrar en el lugar santísimo era una de las cosas más peligrosas que uno podía hacer. Y la verdad, lo que ellos en toda Israel hacían más de 1500 años era que una persona entraba una vez al año a ese lugar, y ese lugar, ese momento, el hecho de que entraba al lugar santísimo era algo inimaginable en ese lugar, y la verdad estaban llenos de una gran tensión, y solamente en ese momento al entregar entregar y derramar a esa sangre, y el hecho de que nuestro Dios había aceptado esta, era un momento en el cual todo el pueblo, la verdad, se aliviaba y así podía tener paz por un año. Y era algo que solamente el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar. El sumo sacerdote era aquel que entraba en ese lugar y entraba al lugar santísimo en el cual era ya dividido de todo. Podemos ver de que ese momento en el cual el sumo sacerdote entraba en ese lugar, ¿qué era lo que hacía? Pues traía esa reconciliación de entre Dios y el hombre. Y podemos ver de que Aarón era el que en toda la tribu que estaba entregaba era el del sumo sacerdote y los sacerdotes, y podemos ver de que 2 de los hijos de Aarón habían muerto por entrar en el lugar santísimo sin ser preparados, o sea, sin tener ese corazón, como dice en Levíticos 16 del 1 hasta el 2, y luego les advierte que nadie entrara a donde estaba el arca, y no entraran sin tener este proceso adecuado, sin que el sumo sacerdote tuviera que entrar. ¿Por qué? Porque ese lugar, el lugar santísimo, era el lugar que era solamente para Dios. No era un lugar que ni siquiera los sacerdotes, cualquier sacerdote podía entrar. ¿Por qué? Porque era el lugar más santo, solamente el lugar donde Dios estaba. Por eso si alguien entraba sin estar preparado, y si alguien entraba solamente por entrar, morían en ese momento. En ese tiempo, el sumo sacerdote, al entrar en ese lugar, le amarraban a su pie con una cuerda y un ¿por qué? Porque en ese momento, si él hacía algo malo en ese momento y Dios no aceptaba este sacrificio, moría en ese instante. Y si no escuchaban ningún movimiento, pues sabían de que había muerto. Y podemos ver de que para poder preparar ese día, el sumo sacerdote, incluso esas ropas eran solamente preparadas para solamente ese día, y y luego de usar esas ropas se quemaban luego al siguiente día, y pues solamente al entregar ese sacrificio delante de Dios, no era un sacrificio por sus propios pecados, sino era el pecado de su familia, de todo su pueblo. Y entonces ese momento el sumo sacerdote, la verdad, si él cometía un error, ese pecado de todo su pueblo ya no podía ser redimido en ese momento. Si él cometía un solo error en ese momento. ¿Por qué? Porque él tenía que limpiarse por completo.
para poder entregar ese sacrificio delante de Dios. Y decía de que ese lugar estaba lleno de ese perfume y estaba lleno porque prendían el incienso en ese momento y hacía de que todo ese humo y ese olor y ese aroma estuviera lleno en ese lugar, como dice en Levíticos 16:13. ¿Por qué? Porque no podían, porque el sumo sacerdote no tenía que ver, no podía ver el arca. ¿Por qué? Porque si lo hubiera visto, hubiera muerto en ese momento. Por eso él tenía que, su mirada tenía que estar al piso y tenía que derramar eso. Y luego al salir tenía que venir hacia atrás, o sea, tenía que retroceder hacia atrás con su cabeza en el piso. Y podemos ver de que cuando pasaba todo esto, había ya entrado y salido 3 veces en ese lugar, entregando esa sangre de ese cabrío que no tenía ninguna mancha de 1 año. Queridos hermanos, si nosotros vemos a Israel y si vemos a nuestra fe, la verdad tiene una gran diferencia. ¿Por qué? Porque ellos son lo que han sido parábola de nuestra fe. Y tenemos que saber de que es lo que hicieron en Israel. Todo esto lo que hicieron en Israel es sombra de la iglesia de ahora. Ellos eran ese pueblo que habían sido escogidos por Dios y ellos tenían que ser aceptados por Dios, ellos siendo aceptados por ese pueblo de Dios. O sea, ellos al entregar a este sacrificio, ellos eran aceptados, continuaban con esa identidad de que ellos eran el pueblo de Dios. Pero esto es igual para nosotros, Ellos no podían ir más cerca delante de Dios. Y podemos ver de que ellos eventualmente murieron. Queridos hermanos, la obra de que los sumos sacerdotes y los sacerdotes hacían, obviamente estamos hablando de la redención, pero ¿qué significa esto también? Que estaban en ese momento, estaban aliviando esa ira de Dios. Ellos lo que estaban haciendo, estaban pidiendo esa misericordia delante de Dios. Ellos al traer ese sacrificio delante de Dios, estaban entregando delante de Dios esto para que esa ira de Dios pudiera ser aliviada por un momento, siquiera por un momento. Cuando en ese momento el sumo sacerdote al entrar no significaba de que cualquier sacerdote podía entrar. O sea, no, el sumo sacerdote, la verdad, era algo que solamente él podía hacer. En ese lugar, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, nadie podía estar en el lugar santo. Era algo que él solo tenía que hacer. Él era ese mediador. Incluso como dice en Levíticos 16:29, dice que nadie hiciera nada en esa hora, ni siquiera los extranjeros obraran en esa hora, que solamente todos estuvieran concentrados en ese lugar. Pero digamos, si ese momento, si Dios aceptara ese sacrificio, ¿qué es lo que significaría en ese momento? De que esa ira de Dios sería aliviada temporalmente. De que esa ira, Dios la aliviaría esa ira por un momento. Y luego en ese momento, la verdad, era un gran gozo para todas las personas cuando el sumo sacerdote salía. Y nosotros podemos ver de que el hecho de que ellos al entregar ese sacrificio no significa de que el pecado desaparecía por completo. Esto no significaría que sería por completo. Solamente no sería perfectamente. Ese sacrificio no era perfecto. ¿Por qué? Porque esto solamente era ese símbolo, era esa parábola de esto. Esa era solamente una parábola de lo que era de verdad.
que esto solamente Dios aceptaba ese sacrificio porque esto era solamente parábola y se parecía a esto. Y por eso no hay nada que pueda quitar con ese sacrificio que puede ser ese sacrificio de nuestro Señor. No se puede comparar con nada de esto. Y digamos que nosotros si podremos entregar digamos, si ese sacrificio verdadero no hubiera sido realizado, si ese pecado por ejemplo, hubiera traído lo mejor de lo mejor a entregar delante de Dios y hubiera podido perdonar el pecado, pero no puede perdonar el pecado del corazón, el pecado de la conciencia, el pecado de los pensamientos. Y la verdad es que no podría limpiar esto y eventualmente hubiera tenido que tener tendría que pagar el juicio por esos pecados. Por eso ese sacrificio de los israelitas no era perfecta, no era completa. Pero de todas maneras, ese rol de ese sacrificio era algo muy importante. Porque, ¿qué es lo que ellos hacían recordar? De que se necesita sangre para poder tener redención. Esto es lo que constantemente ellos podían recordar, de que debe haber sangre para que pueda haber redención. Esto es algo que ellos tuvieron y pudieron recordar todo este momento. Y de que eventualmente vendrá ese sacrificio, que será ese sacrificio perfecto, que solamente por una sola vez podrá quitar todos los pecados. Y esto está hablando sobre ese sacrificio de Jesucristo. Estamos hablando de ese sacrificio que el Hijo de Dios se entregó a sí mismo por esto. O sea, esas personas conocían y podían esperar este sacrificio perfecto. Por eso ellos tenían sus sacrificios para poder tener esa esperanza de esto. Por eso ellos año tras año entregaban a ese sacrificio una vez al año para que así Dios pudiera permitir de que por lo menos una vez al año pudiera entrar y así entregar a ese sacrificio. Y podemos ver de que ese momento era el momento en el cual el sumo sacerdote tenía que lidiar con la vida y la muerte en ese momento. Y como el sumo sacerdote, como era hombre, y podemos ver de que él estaba lleno de el pecado y estaba lleno de las debilidades. No importaba cuánto él se limpiaba y se ponía a ropas que eran limpias y nuevas, él de todas maneras no podía quitar el pecado por completo de todo su pueblo. O sea, ese mediador estaba lleno de esas debilidades y estaba lleno de pecado. Pero aleluya, Jesús al morir en la cruz, el entregarse como sacrificio, Él se entregó, Él derramó su sangre y se entregó como sacrificio en cambio de todos estos sacrificios. Y Dios, al ver ese sacrificio de Jesús, Él pudo ver que era diferente a todos los sacrificios y se complació al recibir este sacrificio. Y solamente con este sacrificio es algo que Dios vio y vio que era apto delante de Dios. Vio que este sacrificio era perfecto. Vio que este sacrificio era perfecto. Era perfecto. Y podemos ver que a través de esto podemos obtener la redención. Y solamente con un sacrificio podemos ver que resolvió todas las cosas. Y podemos ver de que ya no hay necesidad de volver a entregar sacrificio. ¿Por qué? Porque con ese sacrificio ya era perfecto. Y podemos ver de que Jesús no entró al lugar santísimo, sino que entró en el cielo. Él entró en el cielo. Él no entró en este lugar en donde estaba en la tierra, donde cualquiera que entrara a ese lugar iba a morir. No entró en ese lugar, sino que Él cortó, o sea, rasgó ese velo. Él rasgó ese velo y dice que ya no se necesita ese lugar santísimo. Ya no se necesita esto. ¿Qué significa esto? De que cualquiera puede ya venir delante de Dios, que ya todo aquel puede ver a Dios
Dios, que todo aquel puede venir a ver a Dios y no morir, 제사가 이젠 필요치 않아. ya que el sacrificio del Antiguo Testamento ya es necesario, sino que todos aquellos que han tomado al Hijo de Dios como el sumo sacerdote, ahora este podrá ser sacerdote y podrá ser aceptado por Dios, y ahora podrá entrar en Dios, y ahora esta persona tener la oportunidad de poder pelear por su fe, o sea, tener su fe. Ahora ese efecto y ese derecho y ese propósito podrá ser dado a él, y ahora él tendrá esa oportunidad de tener ese galardón. 성전 휘장이 상징하였던 것은 Lo que simbolizaba ese velo del templo era, podemos ver, de cómo el hombre y Dios eran separados por completo, y podemos ver de que a través de Jesucristo esta relación fue reconciliada. 그러니까 교제한다 하지만은 Aunque nosotros en el día de hoy decimos, ay, ahora nosotros tenemos comunión con Dios, ahora podemos tener relación con Dios. Claro, cada uno de nosotros podemos decir esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos ahora sacerdotes, y es algo que nosotros tenemos al depender en nuestro sumo sacerdote, y podemos venir delante de Dios. Pero nosotros, si ponemos al lado al sumo sacerdote, no significa que nosotros podemos venir delante de Dios, sino que tiene que ser a través de Jesús. Queridos hermanos, nosotros, la verdad, el hecho de pensar, como esta era ya pasado, ahora nosotros podemos pecar como nosotros queramos. Claro que no. Nosotros tenemos que tener ese corazón de la fe. Ahora tenemos que tener ese corazón verdadero y entregar esa santidad delante del Señor, con ese corazón de la fe. Nosotros ahora somos sacerdotes. Ahora nosotros somos sacerdotes. Cada uno de nosotros tenemos que venir delante del Señor siendo sacerdotes. 하나님 아버지께서 그날 그 휘장을 찢으실 때 En nuestro Dios, en ese momento, al cortar con ese velo, podemos ver de que en ese lugar, en esa misma hora, los sacerdotes estaban matando a las ovejas, estaban quitando ese sacrificio, y podemos ver de que el Señor en esa hora también era la oveja, pero Él es ese cordero que era apto delante de Dios. 이제 하나님께 나아가는 길이 열렸습니다. Y podemos ver de que ese camino ha sido abierto delante del Señor. 계속 진행됐습니다. Y podemos ver de que ese sistema en el templo estaba continuando en ese momento. Pero la verdad es que esos sacrificios, la verdad, no tenían ningún 자, 본문에 efecto en ese momento. 주께서 Pero ellos continuaron haciendo esto por más o menos 40 años. Y podemos ver que si vemos en el pasaje que hoy leímos, había un centurión que había visto el proceso en el cual Jesús había sido capturado hasta el momento que había muerto. Y si nosotros vemos en Marcos 15:39, podemos ver de que este centurión 나타나심으로부터 confesó de que verdaderamente él era el Hijo de Dios, de que este hombre era el Hijo de Dios. 이 백부장이 보기에 Y si vemos a este centurión, él había realizado muchas muertes, y había hecho muchos juicios, pero él, la verdad, no había visto nadie que se parecía a Jesús como a aquel que en ese momento vio que hasta la naturaleza en ese momento había realizado, había movido en ese momento, incluso ocurrieron terremotos, y podemos ver que en ese momento este centurión confesó de que él era verdadero Hijo de Dios, y podemos ver de que él eventualmente se convirtió en cristiano. Y si también vemos en Marcos 15:40, podemos ver de que muchas mujeres la habían visto desde lejos. Había muchas mujeres que habían visto desde lejos la muerte de Jesús, y aunque muchos discípulos habían alejado y se habían escapado, podemos ver que los discípulos, incluso uno de ellos, lo había hasta vendido. Pero podemos ver de que estas mujeres estuvieron con Jesús hasta el último momento. Estuvieron en Jesús desde Galilea, como en ese versículo 41, estuvieron desde Galilea y lo persiguieron a él hasta el último momento. Le dijeron que le sirvieron y
siguieron a Jesús en ese momento. Y podemos ver de que todas estas mujeres, hasta el momento, en el lugar donde nadie podía ver, estaban sirviendo al Señor. Estaban sirviendo al Señor. De que estas mujeres, la verdad, estaban formando esa base de la iglesia de Cristo antes de que incluso los discípulos vinieran en ese lugar. Y podemos ver de que en este versículo podemos ver de que estas personas estamos hablando de los diáconos, o sea, de los mayordomos. Queridos hermanos, espero que nuestra iglesia sea esa verdadera Jerusalén, esa verdadera Israel, que dentro de nuestros corazones verdaderamente sirvamos a nuestro Dios, que nuestro corazón tiene que llegar a ese trono de Dios, que cada uno de nosotros, que esa sangre que ha sido ya revelada, derramada sin ninguna mancha por Dios, como dice en Hebreos 9, 14 hasta 15, ahora tienen que ser limpiado a cada uno de nosotros y tiene que ser entregado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el mediador del nuevo pacto para que interceda de la muerte y la redención de las transgresiones, que ahora nosotros tenemos que esforzarnos para poder venir delante de Dios. Y Él es aquel que se ha esforzado para poder formar ese futuro nuestro. Por eso, entonces ahora, ¿cómo nosotros tenemos que actuar? Si leemos todos juntos Hebreos 10, 19 hasta el 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entregar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo en el que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acercándonos con corazón sincero, en plena sinceridad de fe, purificando los corazones de maldad, de mala conciencia, y lavando los cuerpos con agua pura, manteniéndonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no demandando de congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Así es. La verdad, uno puede pensar, ¿cómo puedo yo ahora hacer? La verdad, queridos hermanos, no se enfoca en cómo nosotros queramos, no se enfoca en nuestros propios deseos, sino que cada uno de nosotros juntos tenemos que formar esa nueva Israel. No es buscar nuestros propios deseos. Tenemos que hacer como el Señor nos ha mandado en estos versículos. Aquel que nos está guiando es nuestro Señor. Existe alguien que nos está guiando. Uno puede pensar, ay pastor, ¿será que es así? Yo ahora soy libre de todo pecado. Ahora yo soy pues soy dividido del pecado. Ahora yo tengo la paz. ¿Será que verdaderamente podemos decir esto? Les estoy preguntando a ustedes, ¿será que nosotros verdaderamente somos libres del pecado? En cambio de responderles esto, les quiero responder con este versículo, Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido la conciencia de la verdad, ya no quedará más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de fervor de fuego que devora a los adversarios. Queridos hermanos, en nuestra oportunidad, en esa oportunidad que el Señor nos ha dado a nosotros, que nos haya entregado su vida por nosotros, esa sangre que ya nos ha entregado a nosotros, esa sangre y esa vida que nos da a nosotros, ahora es vida para nosotros. Queridos hermanos, es esa oportunidad que cualquiera puede venir delante del Señor. Les bendigo en nombre de Jesús para que cada uno de ustedes sean sacrificios de Dios, sacerdotes delante de Dios, que sean verdaderos sacerdotes delante de Dios. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Y como 1 Pedro 2:5 nos dice, que seamos sacrificios sacerdotes espirituales que son medio de Jesús. Y espero que cada uno de ustedes puedan venir delante del Señor con un corazón verdadero y sincero. Que cada uno de ustedes teniendo ese deber delante del Señor,
puedan ustedes contribuir a la iglesia, que cada uno de ustedes no destruyan a la iglesia con sus propios deseos, que ustedes no peleen con la iglesia, sino ustedes puedan contribuir con la iglesia, a la iglesia. El pecado tiene que dejarse atrás, que cada uno de nosotros, por favor, no volvamos a crucificar al Señor, que cada nuestra iglesia verdaderamente puedan salir verdaderos sacerdotes y así nuestra iglesia pueda triunfar. Y les veo en nombre de Jesús que así sea, que cada uno de nosotros podamos recibir esa herencia de Dios. Aleluya. Oremos en esta hora. Oremos para que nosotros seamos verdaderos Israel, para que nuestra iglesia verdaderamente pueda ser recibida por Dios, para que cada uno de nosotros podamos ser guiados por esa promesa de Dios. Oremos todos juntos. 역사하시고 도와주시옵소서. 우리 하나님 우리를 붙잡아 주시고 우리를 역사해 주셔서 우리를 하나님 앞에 내어 주시고 하나님 앞에 다가게 하시고 하나님 모든 은혜를 받게 하시고 이제 멸망이 아닌 영원한 날을 꿈꾸게 하시니 감사드립니다. 하나님 우리 역사하시고 인도해 주옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 오늘 우리에게 말씀을 주셔서 감사드립니다. damos gracias porque nos has dado esta palabra. Ayuda, Señor, que todos nosotros, todos nuestros miembros podamos ser uno 우리 하나님 주신 이 기회를 y que cada uno de nosotros podamos triunfar en esta oportunidad que nos has dado a través del poder de Dios. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos cortar con todas las cosas. Y te damos gracias por ello y gracias porque nos has guiado al Padre. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros, mientras te servamos, ayuda, Señor, a poder sostener esa herencia que nos has dado. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros al obedecer a Cristo podamos seguir a Cristo y así poder dar gloria delante tuyo. Y así nosotros podamos cumplir con nuestro deber. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros de nuestra iglesia sean a esa verdadera Israel. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Todos de pie y vamos a alabar. 갈보리 산 위에 십자가 섰으니 주가 고난을 당한 표라. 험한 십자가를 내가 사랑하면 주가 보혈을 흘리밀세. 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리. 빛난 멸류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네. 멸시함을 받은 주의 십자가에 나의 마음이 끌리도다. 귀한 어린 양이 영광 다 버리고 험한 십자가 지셨도다.
최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리. 빛나며 유관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네. 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리. 빛나며 유관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네. 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nuestros miembros de nuestra iglesia Songna y los berianos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 우리 하나님 앞에 Demos gloria delante de nuestro Señor. 자, 그리고 우리 함께 박수할 때 También cuando volvamos a aplaudir, por favor animámonos al uno y al otro de que nosotros vamos a pelear. ¿Usted también va a pelear? 성도 여러분 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.